Vamos a hablar ahora entonces con el jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Él es quilmeño, oriundo, ya hemos hablado en alguna oportunidad. Para los que no lo ubican, y no sé si le gusta este mote, es el copiloto de Axel en el Clio, y vamos a hablar con él un poco de qué está pasando en la provincia de Buenos Aires y en la interna del Frente de Todos. Carly le gusta que le diga, así que Carly, ¿cómo estás? Santiago Liu te saludo acá desde la AM 1420. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien. Quería que hablemos un poco de cómo ves, recién estuvimos hablando con Claudio Lozano, cómo ves un poco el tema de la interna, que de cara o de lejos parecería como una riña que no tiene solución y que no hace bien. ¿Cómo la ves vos desde adentro? Mira, primero porque es algo que dije repetidas veces en distintas notas. Yo no lo veo como una interna, yo lo veo como una serie de debates sobre temas profundos que está teniendo nuestra fuerza política, en tanto frente político que tiene distintos factores, distintas representaciones, en un momento muy complejo de la historia, digamos, no solo para la Argentina, sino mundial. Acabamos de salir o estamos saliendo, todavía no terminó la pandemia, obviamente, pero estamos en una situación más holgada justamente por la aparición de la vacuna y la difusión de esa vacuna a escala ampliada en el mundo y particularmente en Argentina. Estamos en el marco de una guerra en Europa que hacía mucho tiempo que no pasaba de esta dimensión, con inclusive algunos analistas ya hablando de posibilidades de una tercera guerra mundial. Un momento muy complicadísimo, me animo a decir, de la historia, en donde nos tocó gobernar y en donde a veces hay posiciones distintas, con matices, posiciones encontradas, y se están haciendo visibles de distintas formas. Algunas cuestiones más en privado, otras cuestiones más en público. Esta es la forma que ha tenido el devenir de un gobierno como el nuestro, como te decía, un gobierno de coalición que le ha tocado gobernar un momento muy complejo y que no obstante eso ha podido dar respuestas obviamente a muchos de los problemas estructurales de nación y de la provincia, pero a otros todavía no hemos podido dar una respuesta satisfactoria. Lo que se está discutiendo hoy son algunas cuestiones tremendamente sustantivas, sobre todo considerando que es un frente político que representa al movimiento nacional y popular, un gobierno peronista, como es entre otras cosas, ¿no? La distribución del ingreso, la distribución, lo llamado técnicamente distribución funcional del ingreso entre el trabajo y el capital, con una necesidad de mejorar sustantivamente esa distribución a favor del trabajo, con temas también de política macroeconómica como es el control o el aminoramiento progresivo de la inflación. O sea que yo lo veo en esos términos, con algunos capítulos un poco más complicados como el que tuvo lugar este fin de semana, pero en la medida que se van discutiendo los temas, que se va trabajando, van a ir acomodándose, me animo a decir. ¿Te puedo llevar a un paralelismo futbolero sin hacer ningún paralelismo justamente con un expresidente, pero diciendo, cuando los jugadores de fútbol o cuando las selecciones entrenan, por lo general hay una tela verde que impide el movimiento táctico de ese equipo, ¿sí? Es puertas adentro, como vos decís. Cuando vos mostrás, o es puertas afuera, o es de público conocimiento, el rival o el que saca provecho es el que puede ver la jugada como se anticipa. Eso creo que es lo que está viendo la sociedad, que los debates deberían ser internos y sin esos desplantes que generan este rum generalizado, hablando de viromes, hablando de fuerzas, de capacidades, y eso es lo que yo puedo hoy ver dentro de una coalición que obviamente tiene muchos intereses diferentes y posiciones diferentes, pero que debería ser con el telón verde como cuando entrenaba la selección. Mira, a ver, es una posición. Yo, de todas formas, yo nunca le tengo miedo a la discusión, al debate, aunque sea un debate que para algunos debería ser solamente un debate interno. Me animo a decir que como frente político no hemos sido capaces de mantenerlo en el ámbito interno, y también lo repito porque lo dije muchas veces,
Lo que se necesita hoy es una mesa de discusión en donde las distintas posiciones puedan llegar a una síntesis superadora de las distintas posiciones o de consenso entre algunas posiciones en particular o de voto mayoritario, llamémoslo. Eso no lo hemos sabido, me parece, construir y lo que creo que hay que entender que justamente lo que te decía al principio, esto es un gobierno de coalición, un gobierno colegiado, me animo a decir, porque es un frente político en donde están expresados distintos factores, en su gran mayoría del peronismo, pero no solamente del peronismo, y que las decisiones de fondo, por lo menos las decisiones de fondo, las decisiones estratégicas, quizá no es necesario tener una mesa para tomar definiciones tácticas, pero seguramente sí las decisiones de fondo, las decisiones estratégicas sobre proyectos de largo plazo para el desarrollo de la Argentina, me parece que tiene, y también algunas decisiones más de carácter coyuntural sobre temas muy graves que aquejan a nuestro país, como puede ser justamente el régimen de alta inflación con el que estamos viviendo, me parece que merecen ser discutidas, debatidas y sintetizadas por el conjunto del frente político. Eso no ha sucedido y el resultado de esa falta de un ámbito de discusión, de debate y de síntesis lleva a que muchas veces estas cuestiones se hagan públicas. Pero de todas modas, yo repito, no le tengo tampoco miedo al debate público, siempre que sea respetuoso y sincero. Carlos, ¿qué tal? Candelaria sí. Domínguez te habla. Te hago una consulta sobre el siguiente tema. Estamos hablando, de discusiones que terminan siendo públicas respecto a un frente y se puede establecer un paralelismo con lo que está pasando también en Juntos por el Cambio. Le hicimos la misma pregunta anteriormente a Claudio Lozada. Estas discusiones que vemos desde el ciudadano, ¿no?, de los votantes respecto del Frente de Todos, no es también, por un lado, no permite el avance de la derecha y por otro, ¿qué análisis haces de lo que está pasando en Juntos por el Cambio? De permitir o no que entre la derecha más cruenta como Milei, con discursos políticos ya, misóginos, discursos de odio. A ver, mira, sí creo que en cierta forma determinadas circunstancias, determinada falta de definición de algunas cuestiones ha provocado que, bueno, pero esto no es solo en Argentina, de todos modos es un fenómeno que está sucediendo a nivel mundial, que ante la crisis mundial, ante los distintos problemas, como te decía al principio, el contexto tan complejo que estamos viviendo, a veces sacan partido algunas fuerzas de la derecha o de la extrema derecha. El otro día lo decía, y de manera, me parece que intentando embaucar a aquellos ciudadanos, a aquellos votantes, a aquella parte del pueblo que está desencantada con algunos de los resultados o económicos o sociales o políticos del devenir de los últimos años de la Argentina. Esos movimientos en general tratan de expresar de alguna forma cierta rebeldía, cierto descontento, pero que siempre, o mejor dicho, que nunca van en contra de los intereses reales. Hablando puntualmente de Milei, su posición es que los ciudadanos o los individuos libres están siendo atosigados, digamos así, por el sistema político y por el Estado que los asfixia, que no los deja vivir, y entonces expresa su rebeldía o su supuesta rebeldía contra el Estado y contra la política. Pero nunca lo escuché expresar ninguna rebeldía contra los intereses económicos más concentrados de la Argentina, que muchas veces son los culpables de algunos fenómenos en particular de la sociedad y de la economía de la nación. Me parece que ser rebelde no es criticar al Estado, porque como nosotros lo vemos cotidianamente, más allá de lo que se ve desde Palermo, digamos, cuando uno recorre la provincia de Buenos Aires, y nosotros estamos permanentemente recorriendo, yo ya va como la segunda o la tercera vez que la recorro en su conjunto a la provincia, que vas a la mayoría de los distritos del interior y el único sector de salud que existe es el sector público. Los únicos efectores de salud que existen son hospitales municipales o hospitales provinciales o centros de atención primaria de la salud provinciales. Vas a mirar cuáles son las escuelas y son todas escuelas públicas, los jardines, las escuelas primarias y las escuelas secundarias, y en muchos casos hay algunos centros regionales universitarios que también son públicos o son municipales directamente. Entonces, venir a hablar en contra del Estado podrá ser una posición muy cómoda
desde algunos sectores acomodados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una posición antiestado y que tienen los problemas, todo el conjunto de sus problemas solucionados, o porque son sectores de altos ingresos que se pueden pagar la salud privada, que se pueden pagar la educación privada. Igual, Carlos, que me no es un dato menor. Al Estado desde un distrito del interior de la provincia de Buenos Aires, claro, que si vos sacás el Estado desaparece el distrito. Claro. No, eso desde ya. De todas formas, no es un dato menor que Milei haya sacado un 14% de los votos en barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿qué es lo que está pasando también respecto de la crisis económica que se traduce después en estos resultados electorales? Sí, captura esos votos sobre una imagen de una falsa rebeldía, embaucando y engañando a mucha gente, que quizá no entiende, que quizá no lo sabe, que quizá no se da cuenta, pero que esa gente probablemente, si inclusive vos seguís achicando al Estado, los problemas lo tengan eso, no los ricos. No los ricos. Andate a un barrio popular y decirle, bueno, desaparece el Estado, ahora no tiene escuela, ahora no tiene hospital, ahora no tiene cloacas, ahora no tiene calles. Bueno, explícame quién se las va a dar, porque no tienen la capacidad adquisitiva como para desarrollar su propia infraestructura, sus propios servicios públicos. Carly, parecería que en la provincia, Axel, no tiene tanta rivalidad respecto a lo que piensan unos y otros, y parecería como que está un poco más tranquilo. ¿Vos crees que la gestión de Axel hoy es una excelente elección la que hizo el Frente de Todos en ponerlo a Axel, y que no tenga tantas contras, porque no se escucha tanta crítica puntualmente a Axel Kicillof, más allá de algunos, pero que hablan de otro periodo que era cuando fue ministro de Economía? Hoy en la provincia, no sé si compartís, no hay tanta crítica a Axel. No, comparto. Entre otras cosas, tiene que ver con que acá en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en cuanto a la cuestión política, ¿no? Y sobre todo de nuestro frente, sabemos además que más allá de que Axel es el gobernador, que no hay ninguna duda de eso, que sacó una cantidad muy importante de votos con la colaboración, con la contribución de todo nuestro frente político, de todas las organizaciones políticas de nuestro frente, de todos nuestros intendentes, también en su momento de Cristina, que apoyó la candidatura de Axel. Somos conscientes que formamos parte de un frente político y que ese frente político en todo momento ha sido consultado, ha sido invitado a tomar las decisiones de fondo de la provincia de Buenos Aires. Probablemente también tenga que ver con eso, por un lado, para la política, ¿no? Para la cuestión política de nuestro frente, y por el otro, porque además el gobernador y todo su equipo ha sabido llevar adelante una gestión que yo la considero muy buena en un contexto, de nuevo, muy complejo, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de obra pública, y sin distinguir ni discriminar ni por, distintos territorios, porque para nosotros, y lo dijo el gobernador 1000 veces, es lo mismo un distrito populoso del conurbano que un pequeño distrito del interior. A todos le ha llegado obra, como probablemente nunca, obra pública como nunca antes en la historia. A todos esos lugares durante la pandemia llegaron respiradores, llegaron mascarillas, llegó todo lo que se necesitaba. A todos esos lugares estamos arreglando más de 4.000 escuelas repartidas en toda la provincia. Hemos puesto en funcionamiento todos los hospitales, hemos repartido patrulleros por todos los distritos, y mucho menos sin discriminar por fuerza política. Yo me canso de recorrer el interior y que los intendentes de la oposición me digan, acá nunca hubo tanta obra como ahora, les agradezco que nos traigan los patrulleros y no nos hayan discriminado. Me parece que son las razones por las cuales hoy el gobernador tiene, más allá de las diferencias, los matices y la cuestión política, un fuerte consenso respecto de los resultados de su gestión y de su figura pública. Tal cual, estamos hablando con Carlos Bianco, él es jefe de asesores del gobierno, y te voy a hacer la última, que tiene que ver con el gasoducto, pero no te voy a entrar en un tema tan político. Sí te quiero preguntar qué beneficios le traería a la provincia de Buenos Aires, a Saliqueló, o sea que sabemos que este nuevo gasoducto terminaría en Saliqueló, y como recorriste la provincia, recorres cada sector de la provincia de Buenos Aires, ¿qué beneficios traería? ¿Ya la gente de Saliqueló está viendo algún tipo de desarrollo en torno a esto? Sí, mira, excede a lo puntual de Saliqueló, que es el lugar en donde se haría la última conexión de este gasoducto. Me parece que lo sustantivo, más allá de los impactos locales
que pueda tener este gasoducto es que va a incrementar la capacidad de distribución. Entiendo que en aproximadamente un 25% va a mejorar la presión del gas, de las fuentes de gas en muchos de los hogares de la provincia de Buenos Aires, y también va a facilitar la llegada de la energía a otros puntos de la Argentina. Y no es solo que cuando uno piensa en la energía, es que bueno, que la gente, obviamente que esto es importantísimo, que la gente va a tener mayor presión de gas, que va a poder poner la estufa, prender la cocina sin ningún problema. También es que llegue la energía, que llegue el progreso, que los distintos parques industriales o las zonas industriales tienen una fuente de energía barata y de importante disposición para seguir industrializando el país. Me parece que son estos todos los beneficios que, más allá de los distritos en particular por donde pase el gasoducto en la provincia de Buenos Aires, son los beneficios generales que tiene para el país. ¿Y hoy que no está hecho? Hoy que no está hecho todavía, que va, sí, con suerte podemos llegar a pensarlo para el invierno del año que viene, ¿cómo está la provincia de Buenos Aires respecto a la distribución de gas? Mira, la provincia de Buenos Aires está bien. En todos estos días hemos tenido una fuerte polémica respecto de la falta de gas en algunos establecimientos educativos. Hoy, a propósito del Día del Periodista y la Periodista, que aprovecho y los saludo por su día. Muchas gracias. Sí, por eso, a propósito de eso, mirá cómo son las cosas. Cuando nosotros asumimos había 2.000 escuelas que no tenían gas o que tenían problemas severos con la conexión a gas, y ningún medio lo puso en la tapa. Hoy que arreglamos más de 1.500 de esas, un poquito menos de 2.000, 1.946 escuelas. Tuvimos que hacer un censo porque la verdad que no se sabía, no estaba el dato, nunca lo habían hecho. Hicimos un censo, 1.946 escuelas sin gas. Ahora que solucionamos más del 75% del problema, con más de 1.500 escuelas arregladas, están todas las tapas de los diarios. Yo no digo que no sea un problema que haya 300 y pico, 400 escuelas que tienen problemas en la conexión de gas. Lo que digo es que hemos avanzado solucionando 3/4 parte del problema, y ahí está la decisión política. Hay muchas obras que están en funcionamiento con el objetivo de que el año próximo no tengamos una sola escuela. Pero además a eso hay que sumarse que después de aquel famoso y triste y trágico accidente en donde fallecieron Sandra y Rubén, Enargas sacó una normativa en donde instaba a las empresas proveedoras de gas a tener que hacer permanentemente revisiones, pruebas de presión y de posibles escapes de gas en todas las escuelas, y eso llevó a que escuelas que antes seguían proveyendo de energía para las estufas, etcétera, con algún problema mínimo de gas, se haya tenido que cortar el gas y solucionar el problema, cosa que está perfectamente bien. Lo que digo que eso multiplicó la cantidad de escuelas a las que tenían algún problema en las que no se les distribuía el gas. Eso es lo que digo. Pero bueno, la provincia sigue avanzando en ese sentido, seguimos trabajando. Es una provincia que tiene una gran parte de su territorio con conexiones a gas intradomiciliarias. Hay otras partes más alejadas que tienen conexiones más locales, o las chanchas, como se las llaman, o las estufas, pero bueno, hay que seguir trabajando para poder multiplicar, y en ese sentido el gasoducto es una solución que, bueno, más allá del impacto general, también es una solución para la provincia. Sin duda, y para tratar de que los bonaerenses ni ningún argentino pase frío. Carly, te agradezco mucho, como siempre, la comunicación con AM 1420, con El Otro País, y estamos en contacto en algún otro momento para que nos sigas contando qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Dale, muchas gracias.